Hola, buenos días. Muchas gracias por conectarse. Estamos contentos de poder estar con ustedes en esta hora. Estos devocionales sí sería bueno que los compartieran con personas que pudieran ayudarle. Creo que son meditaciones de la palabra de Dios y nos pueden ayudar. Y bueno, quiero seguir en esta mañana con lo que hablamos el martes de no estar afanados. Y quiero que veamos el versículo de Mateo 6:33, y la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y bueno, Jesús nos está dando la clave para que todas las cosas puedan ser añadidas a nuestras vidas. Y es esto: nosotros tenemos que tener prioridades en nuestras vidas. Las prioridades son importantes. O sea, las prioridades te ayudan, las prioridades te ponen en el orden correcto y puedes hacer las cosas mejor. La Biblia dice que primero es el reino y su justicia. Estas son las prioridades de Dios. No son las mías, son las que el Señor puso aquí en esta palabra, en la Biblia. Y creo que es importante que nosotros consideremos esto, porque Dios quiere que nosotros busquemos. Ahora, la palabra buscar quiere decir, ¿verdad? Desear, esforzarse, estar enfocados en esto. Es algo muy, muy importante. Entonces, lo que el Señor está diciéndonos es que primeramente nuestro tiempo y energía, que lo podamos invertir en las cosas que son importantes, que son dos. Yo quiero que vean el verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todos queremos las añadiduras. Todos queremos que el vestido, la comida, ¿verdad? Todas las cosas que necesitamos en estas vidas se nos añadan, pero nos olvidamos de lo que el Señor está poniéndonos como algo prioritario, y es buscar primeramente el reino de Dios. Y en otras palabras, quiero decirte que cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, el Señor te libera del afán, de la ansiedad, de la preocupación. O sea, cuando tú estás enfocado en el reino de Dios, en el Rey del reino, y estás posicionado en la autoridad que tú tienes en Cristo, el Señor te libera de el afán y la preocupación. Entonces, creo que el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Yo creo que una de las cosas que nosotros miramos en este día es que todo el mundo anda detrás de las añadiduras. Ahora, el Señor sabe que tenemos necesidad de estas cosas, pero el Señor quiere que nosotros confiemos en Él, que al ponerlo a Él primero, ¿sí? O sea, que las dos cosas que el Señor está diciendo que debemos de poner, las pongamos primero, y que el resto haga fila. Pero si nosotros hacemos esto, el Señor va a añadir. Déjenme decirles algo. Mi vida, yo he visto la mano y la misericordia de Dios en mi vida. O sea, porque cuando yo era joven, yo empecé a buscar al Señor, y estas dos cosas fueron mi prioridad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque tú puedes decir, bueno, porque tú eres pastor y tú vives de la iglesia, etc. Pero ¿saben una cosa? No es así. O sea, cuando yo empecé a buscar el reino de Dios y su justicia, yo no tenía absolutamente nada, pero fue mi prioridad. Y mientras yo me enfoqué en esto, el Señor me fue añadiendo. Mi mamá me decía, ¿y cómo le vas a hacer el día de mañana para que tengas para sustentar a tu esposa, darle comida, alimento cuando te pida? Y en ese momento pues yo pensaba, pues sí, yo estaba ahí buscando el reino de Dios,
y su justicia, haciendo las cosas que son prioritarias, y de alguna manera siempre Dios ha proveído, siempre Dios ha añadido a mi vida. Entonces creo que esto lo tenemos que enfocarnos en esto, porque muchas veces llega el fin de semana, todos estamos corriendo, y escuchen lo que voy a decir, todos estamos afanados, corriendo en la semana por el vestido, por la comida, y llega el fin de semana y a veces estamos cansados, no nos congregamos y dejamos a Dios al último. Por ejemplo, aquí dice que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios. Estás extendiendo el reino, estás compartiendo la palabra, estás involucrado en los proyectos del reino. O sea, y el punto es que estamos deshonrando a Dios, porque Dios merece el primer lugar, no el segundo, no el tercero, no el cuarto. O sea, otras cosas tienen que estar haciendo fila, pero no el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cuántos, verdad, empiezan sirviendo a Dios, empiezan buscando el reino de Dios, empiezan, verdad, persiguiendo la justicia de Dios, algo que es prioritario, y después dejan que el afán, la ansiedad, la preocupación, el vestido, la comida, y entonces dejan a Dios en otro lugar que no es el correcto? Y después todo el dinero que ahorran lo usan para su salud, y todo eso que se invirtió fue para su salud. O sea, por eso inclusive Jesús habló y nos dijo, hablando de los lirios, dice: considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Wow. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. O sea, el color, y Dios les dio la fuerza, Dios les dio la vida a estos lirios. Entonces yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en poner el reino de Dios en primer lugar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Primero el reino de Dios en tu trabajo, primero el reino de Dios en tus niños, primero el reino de Dios en tu casa, en tu matrimonio, en tus finanzas. ¿Sí? Muchas veces no le estamos dando a Dios lo que es del Señor. Primero es el Señor, ¿sí? Y bueno, la autoridad es aquello que el Señor hizo a través de Cristo, que nos revistió de justicia. Y muchas veces estamos persiguiendo, no digo que no debemos de trabajar, pero estamos persiguiendo la ropa, la comida, y muchas veces el reino de Dios ya lo dejamos en segundo, tercero, cuarto lugar. Entonces, por eso es que no dejes que la comida, el vestido, la bebida sean tus prioridades. Tus prioridades deben de ser el reino de Dios y su justicia. Cosas sencillas como orar, como leer la palabra, compartir, involucrarte en las cosas del reino, en su iglesia, en las cosas que el Señor te pone en tu corazón que hagas para tu prójimo, ¿sí? O sea, y estamos entrando en una etapa donde la vida es muy complicada, y debemos de tener prioridades, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo económico. Compramos un vestido de 1,000 pesos y damos en la ofrenda 50 pesos. O sea, ahí vemos cómo nuestras prioridades cambian, cómo nuestro enfoque cambia. Pero el Señor dijo que cuando nosotros estamos enfocados en el reino, todas las cosas serán añadidas. No dice que serán dadas, repito, dice que serán añadidas. Eso quiere decir que entre más buscas el reino, más fieles somos en aquello que Dios nos va dando, entonces Dios va añadiendo más a nuestras vidas, ¿sí? Pero el afán, la ansiedad, viene el enemigo y nos dice: eso no es verdad. O sea, entonces Dios está mintiendo. ¿Dios es veraz o es mentiroso? Entonces, ¿a quién le estamos creyendo? ¿Al enemigo o le estamos creyendo a Dios? Si Dios dice que busquemos su reino y su justicia, y dice que van a ser añadidas todas las cosas, eso es verdad, eso es
verdad, es la palabra de Dios, ¿sí? Porque, escuchen esto, si tu corazón no está en el reino de Dios y su justicia, entonces no va a estar ahí tu prioridad. Pero, si tus prioridades y tu corazón está en el reino de Dios, en servir al Señor, en hacer su voluntad, entonces tu corazón está ahí, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu tesoro es solamente tu trabajo, todas las cosas materiales, o sea, los afanes, las preocupaciones, porque el enemigo siempre está tratando de empujarnos en una posición en donde nosotros hagamos las cosas por nuestras fuerzas. Y en su misericordia Dios nos provee, y en su misericordia Dios nos va proveyendo, pero no es el verdadero plan perfecto de Dios. Dios quiere darnos total provisión, total paz en todo lo que el Señor nos está diciendo. La palabra primeramente es una palabra griega que es protón, que significa primero en tiempo y en lugar, en cualquier sucesión de cosas o personas, primero en rango, en influencia, en honor. Es lo primero, es el principio, es lo primero de todo. O sea, Dios dijo que Él es primero, su reino y su justicia. Entonces el Señor quiere que nosotros hagamos esto, mis amados, ¿sí? Ahí la pregunta es, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Dónde está tu prioridad? Muchas veces nosotros como pastores les estamos invitando a servir a Dios, les estamos invitando a invertir en las cosas del Señor, y me refiero a que evangelices, que hables del Señor, que extiendas su reino, que ores, que hagas cosas que son proyectos de su reino, y a veces pareciera que estamos rogándole a las personas que hagan algo para Dios, pero realmente cuando no hacemos esas cosas, a nosotros no nos están rechazando al Señor, porque Él es el que está haciendo esta invitación. Él es el que está haciendo esta invitación. Nosotros somos como sus profetas, somos portadores, somos instrumentos que estamos hablando a favor del Señor. Como dice Corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, familia, no dejes que la ansiedad, la preocupación te roben tu enfoque, tus prioridades, ¿sí? Porque la Biblia dice que no quitará el bien a los que andan en integridad. Cuando somos íntegros en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, verdaderamente el Señor nos bendice. El Señor nos bendice. Entonces, el punto es que tenemos que estar enfocados en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tú tienes que decirle a tu esposo, a tu esposa, juntos podernos compartir esto y decir, primero es el reino, primero es el reino, primero son las cosas del Señor. Entonces, Dios está diciendo aquí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y bueno, la Biblia dice que el reino de Dios no es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, lo que hemos adquirido a través de Cristo. Pero el punto es que no dejemos que la ansiedad, la preocupación nos quite nuestro enfoque. Porque en donde está nuestro enfoque, ahí va a estar nuestro corazón. Y en donde el enemigo nos empuja, en donde nos estamos preocupando y estando ansiosos, la gracia de Dios ahí va a dejar de fluir. Cuando dejamos que Dios se ocupe de lo nuestro y confiamos en Él, entonces Él empieza a tomar lo nuestro. Y hay otra cosa que quisiera añadir, ya para terminar. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial. Fíjense aquí, está hablando del afán, la ansiedad, y dice vuestro Padre Celestial. O sea, nos está dando aún un acercamiento más
profundo y nos está diciendo que Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre y tú eres su hijo, tú eres su hija. Entonces estamos en una posición de hijos. ¿Qué padre no quiere proveerle a sus hijos? ¿Qué madre no quiere proveerle a sus hijas, a sus hijos? O sea, Dios nos da esta posición y esta posición en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no se ve tan clara como aquí en el Nuevo Testamento, en donde nosotros somos hijos. Así de que es importante que nosotros nos enfoquemos en buscar primeramente el reino de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros nos tendríamos que sentar de una manera seria, de una manera, si tú tomas en serio a Dios, Dios te va a tomar en serio. Si tú lo tomas, bueno, pues eso dice la Biblia, pero yo voy a seguir con lo mío. Ok, es correcto, pero las cosas no van a funcionar del todo como Dios quiere, porque vas a vivir con estrés, vas a vivir siempre preocupado, siempre ansioso. Eso te va a robar la salud, enfermedades cardiovasculares, vas a empezar a perder la salud si estás enfocado, ¿verdad?, solamente en tus preocupaciones. O sea, pero es importante que nos sentemos y busquemos las prioridades. Señor, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que tú consideras en mi vida que es primero? ¿Qué es lo que tú me dices a mí en mi vida, en mi caso? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces, el Señor dijo muy claramente, primero el reino de Dios y su justicia. Entonces yo les animo a meditar en esto. Yo les animo a escribir cuáles son tus prioridades, cuáles son las cosas importantes, ¿verdad? Y quizás el Señor llega en el penúltimo lugar, en el sexto lugar, pero no está en el primer lugar. Entonces es importante. Ahora, ¿tú quieres hacerlo por tus propias fuerzas? ¿Quieres hacerlo en tu propia sabiduría? ¿Quién se va a cansar primero? Es importante. Y Dios nos deja, Dios nos permite que ahí hagamos las cosas a nuestra manera. Y ya hasta cuando estamos desesperados y ya no podemos seguir o no viene la provisión, entonces el Señor nos lleva otra vez a este versículo. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de tu vestido, de tu comida, de tu casa, de todo lo que necesitas? Que me pongas a mí primero. Hazlo así y yo lo voy a hacer. Entonces, familia, Dios les bendiga y hagamos esto. Sentémonos, meditemos y dejamos que el Espíritu Santo hable de una manera amorosa, porque Él nos quiere hablar de aquello que es prioritario en el reino de Dios. Dios les bendiga.